Buenos días. Da comienzo la presentación del estudio La planificación de la última etapa de la vida. Claves para afrontar el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida. Toma la palabra don José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación 11. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los colaboradores que han hecho posible este estudio y que son Laboral Cucha, que es Fundación Aequitas del Consejo General de Notariado, y la Unión Correduría de Seguros y Fundación Edad y Vida. He de decir, antes de seguir con la bienvenida, que cuando a mí me lo presentó Miguel Ángel Cabra y Natalia, pues me convencieron fácilmente, ¿no? Porque realmente lo que subyace detrás de lo que hoy veremos, pues tiene su lógica y tiene su sentido en la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Quiero agradecer también a los autores, a Ismael Valdés y a Manuel Alfaro, socios de Valores y Marketing, por su trabajo. Y, por supuesto, a los participantes que estáis aquí presencial y a todos aquellos que nos estáis siguiendo vía online. Este proyecto surgió, como digo, en 2019, cuando Fundación 11 y Unión, luego Laboral Cucha y Fundación Aequitas y la Fundación Edad y Vida, con la colaboración de Valores y Marketing, se proponen llevar a cabo una investigación sobre cómo los ciudadanos se preparan para el envejecimiento y la etapa final de vida. Éramos conscientes de que la propuesta, al menos, era innovadora, puesto que teníamos claro que en este país no se había abordado de esta temática de una forma sistematizada y con un proceso de investigación al respecto. A aportar información clave sobre cómo los ciudadanos se preparan o preparan sus decisiones con respecto al momento vital del envejecimiento. El objetivo fundamental de esta investigación es arrojar datos. Nuevamente, datos que permitan, en un primer paso, hacia una conciencia positiva sobre la importancia de tener en cuenta el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida a la hora de planificar nuestras decisiones futuras. Luego veremos en qué criterios o qué conceptos planificamos esta última etapa. Hemos de tener en cuenta, y lo sabéis todos, ¿no?, que en este caso España es un país donde, afortunadamente, la longevidad pues va creciendo. Ahora mismo un 20% de la población española está en envejecimiento y que dentro de 10 años eso será un 30%, ¿no? Y además un envejecimiento donde no solo es que hay más personas mayores, sino que se vive mucho más, con lo cual las etapas a determinar y las diferentes planificaciones son totalmente diferentes. Unas que se pueden producir a la edad de jubilación y otras según vayan avanzando por en este caso, quinquenios o decenios, pues un poco qué tenemos que planificar, ¿no? Sabemos que afrontar esa longevidad, como decía, es un reto permanente de la sociedad actual. Saber cómo aprovechar los últimos años de las necesidades sociales, sanitarias, y que surgen aspectos legales también para que puedan aportar seguridad en su día a día, ¿no? El enfoque de la planificación puede ser y tiene que tener un sentido, como digo, clave a la hora de tomar decisiones. A nivel de la sociedad, como no podemos esperar a los avances científicos para solucionar todas las cuestiones que nos plantean el envejecimiento, que ha de ser activo y saludable, hay que promover más la cultura de la planificación. Somos un país un poco de improvisaciones y dejamos siempre para última hora las decisiones a adoptar. En este caso, la planificación financiera, la de salud, la del final de vida entre los ciudadanos y también reasignar recursos limitados que tenemos como país para ser más eficientes y más sostenibles. No solo es una planificación del individuo, sino también de la sociedad en su conjunto en la que estamos. A través de estos resultados de esta investigación pretendemos facilitar la reflexión para impulsar la actuación desde las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas, para dar respuesta, como decía antes, a estos desafíos que nos enfrentamos a nivel individual y a nivel de toda la sociedad en relación con la planificación en la última etapa de la vida.
Este ejercicio, que es un ejercicio que debe ser de corresponsabilidad entre ciudadanos, sector público y privado, contribuirá a que estén garantizados derechos futuros de los ciudadanos, tales como, y hoy pues muy de moda por las continuas rumorologías o situaciones que se producen sobre las pensiones, fundamental para mantener una calidad, una vida digna una vez llegado ese envejecimiento. La sanidad pública, donde realmente también debe de avanzar y esforzarse para dar respuesta, como decía antes, a esa longevidad que se está produciendo en esta sociedad. Y la dependencia, también es consabido de todos que la dependencia está ahí. Quizás tenemos el marco de dependencia más avanzado de Europa como marco jurídico, pero en cambio no como marco de respuesta inmediata a las necesidades que se tiene en la dependencia por falta de recursos. Y nosotros, en principio, creemos que este trabajo puede, de alguna forma, facilitar que ciudadanos y entidades pues seamos conscientes de las necesidades que se requieren, y los autores, tanto el Ismael Valdés como Manuel Arias, les harán una presentación del mismo y verán cómo tiene interés para la toma de decisiones futuras. Yo les cedo la palabra a ambos, que son, en definitiva, quienes nos tienen que poner en esa hoja de ruta a esta sociedad, y reitero el agradecimiento a Cucha, a Equitas, también a Edad y Vida y a Ilunion. Muchísimas gracias a todos y queda inaugurada esta presentación de la última etapa de la vida. Muchísimas gracias. Toma la palabra Ismael Vallés. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Fundación 11 por haber tenido la iniciativa en la realización de este estudio, y también al resto de patrocinadores y colaboradores, también Laboral Cucha y también a Fundación Equitas y, por último, Edad y Vida. Hoy tenía que estar conmigo Manuel Alfaro, que es autor también del estudio, pero es persona de edad, persona de riesgo, y hoy tenía una cita muy importante con la señora Pfizer, la segunda, y con lo cual ha sido imposible, porque él está en Barcelona, bueno, estamos en Barcelona, y era imposible poderse desplazar aquí. De todas maneras, ha preparado una breve introducción que me gustaría compartir con vosotros y leerla a continuación. Ruego disculpen mi ausencia de este acto, que coincide con mi cita con la señora Pfizer para vacunarme en el CAP de mi barrio. El estudio que presentamos, al poner el foco en la última etapa de la vida y en la muerte, deja al descubierto los desajustes de una organización social y de unos estilos de vida que, a mi modesto entender, se muestran insostenibles. Muchos, por no decir la totalidad, de los problemas de la vejez hay que empezar a diagnosticarlos y solucionarlos mucho antes, desde el origen. Se confirma que nuestra sociedad debe realizar con urgencia un profundo cambio para adaptarse, entre otros factores relevantes, al desarrollo tecnológico y al alargamiento de la vida, y que este cambio, llámese reforma o revolución, debe ser holístico y transversal. Ni la vida laboral, ni la jubilación, ni la relación entre consumo y ahorro, ni la atención al cuidado personal y la salud, ni muchos otros aspectos de la vida podrán regirse en el futuro con los mismos patrones. Me preocupa que nuestros líderes sociales, políticos, sindicales, científicos, culturales, etc., se guíen en sus prioridades por lo inmediato, que circulen con las luces cortas, empeñados en entender la cotidianeidad, cuando es urgente que desde ya nos pongamos de acuerdo para reorganizar nuestra convivencia y adaptarnos a una realidad distinta a la del siglo pasado. En 2021 llevamos un mínimo de 20 años de retraso en la implantación de nuevos modelos sociales y de convivencia tan necesarios como urgentes. Llegamos tarde, pero nunca es tarde. Espero
que este estudio contribuya, aunque de forma modesta, a remover unas aguas excesivamente tranquilas y que más pronto que tarde empecemos a actuar. Los pasitos cortos son insuficientes. Ahora toca avanzar a grandes zancadas para atrapar las disfunciones generadas por los cambios tecnológicos y la demografía en nuestra organización social. Necesitamos estrategias, no tácticas cortoplacistas. Definirlas e implementarlas con solvencia es nuestra responsabilidad compartida. Muy bien, dicho estas palabras de introducción, vamos a lo que es la presentación del estudio. Entonces, brevemente comentar cuál ha sido el proceso metodológico. Este estudio se inició hace un par de años, a finales del 2019, a través de una metodología cualitativa donde hicimos toda una serie de entrevistas a ciudadanos que fue complementada con un estudio Delphi a más de 20 expertos del ámbito económico, social, educativo, universitario, y finalmente fue contrastado a través de un cuestionario telefónico, a través de 2 oleadas, una con datos pre-COVID, concretamente de diciembre del 2019 y enero del 2020, y una segunda oleada de encuestas en la época COVID de junio y julio del 2020. Muy bien. La demografía como tal, como ciencia, es como aquel que dice, es una ciencia casi exacta, porque predice muy bien cuál es el futuro en cuanto a cómo va a ser la población en unos pocos años. Y obviamente estamos en una sociedad que está envejeciendo. La gran mayoría de países occidentales pues están padeciendo este fenómeno. En nuestro país de una manera también muy importante, y obviamente el envejecimiento tiene tanto consideraciones positivas o consecuencias positivas como otro tipo de consecuencias, ¿vale? Entre las positivas quiero darles una buena noticia. En primer lugar, los niños y niñas, el 50% de los niños y niñas que han nacido este año celebrarán las Navidades del 2121. Es decir, tendrán 100 años. Esto hace un siglo era totalmente impensable. Es decir, esto es una consecuencia para alegrarse. Es decir, a pesar de que envejecemos, es bueno porque estamos ganando tiempo a la muerte y ganando vida. Pero por otro lado, hemos de tener en consideración otros aspectos que son también muy importantes. En primer lugar, la esperanza de vida ha aumentado 30 años en el último siglo. Esto es positivo. Hemos ganado tiempo, hemos ganado vida. En 2045, el número de personas mayores de 60 años será superior, por primera vez, al grupo de niños. Esto a nivel mundial. El envejecimiento incrementará la tasa de dependencia, es decir, el número de personas que están trabajando respecto al número de personas que no lo están haciendo. Los jóvenes nacidos este año en Inglaterra necesitarán el 20% de sus ingresos y destinarlos a ahorro para poder disfrutar de una jubilación que les permita mantener su calidad y bienestar de vida. Pero no solo tiene incidencias sobre el tema de la jubilación, sino, por ejemplo, durante toda la etapa de la vida. Es decir, tendrán que esperar a tener 35 años a poderse comprar una casa, adquirir una vivienda en propiedad, siempre y cuando trabajen a tiempo completo, vivan en pareja y, obviamente, puedan, de alguna manera, tener ingresos suficientes. Y, por último, viviremos más tiempo, pero probablemente viviremos más años con menor salud, con peor salud. Entonces, a nivel español, a nivel de nuestro país, fijaos cómo está evolucionando el gran tsunami demográfico que estamos teniendo. Esto es una proyección desde 2012 cada 10 años, 2022, 2032, 2042 y 2052, donde vemos
que la pirámide de población española es una pirámide totalmente invertida, donde cada vez más las personas de mayor edad están ocupando la posición alta de la pirámide, y esta pirámide está avanzando con la edad, con lo cual en 2052 realmente nos encontraremos con un verdadero tsunami demográfico en nuestro país. Consecuencias a nivel de España. Fijaos, en 1980 el grupo mayoritario de la población eran niños entre 0 y 4 años. En la actualidad, el grupo mayoritario es personas que tienen entre 30 y 34, y en el 2052 el grupo mayoritario serán personas entre 70 y 74 años. Esto indudablemente va a tener consecuencias e impactos en la economía, en el mercado de trabajo, en las relaciones sociales y en las relaciones familiares. Por otro lado, el colectivo de personas mayores de 65 años va a pasar del 17% al 37% en el 2052. La esperanza de vida va a incrementarse de manera progresiva hasta 2052, donde los hombres vivirán más de 24 años y las mujeres llegarán a vivir más de 27 años, una vez lleguen a los 65 años. Y por otro lado, y un tema que preocupa desde el punto de vista económico y de mercado laboral, la tasa de dependencia será de un trabajador por cada 9 que no están trabajando. O sea, estos datos, no son estimaciones, son datos que la demografía nos presenta con objetividad, o sea que pocas desviaciones van a ocurrir, lo cual esto nos ha de hacer reflexionar desde todos los ámbitos, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista de las empresas y también desde el punto de vista de la administración pública, para intentar encontrar soluciones que nos ayuden a tener una calidad de vida compartida y extendida al total de la población. Muy bien, ahora vamos a lo que son los resultados del estudio. Bueno, ¿qué insights o qué principales conclusiones hemos identificado? En primer lugar, los ciudadanos que ahorran para la jubilación cuidan más su salud y tienen una mejor predisposición hacia el final de vida. Existe una correlación positiva entre estos tres ámbitos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en la realidad? Que solo el 25% ahorran de manera sistemática para la jubilación, solo el 33% cuidan su salud con vistas al futuro, con vistas a tener una mejor calidad de vida cuando llegue la última etapa de vida, y por último, solo el 50% está mentalizado sobre el final de vida. Lo que hemos hecho también es comparar las dos oleadas del estudio, prepandemia y durante la pandemia, los resultados, para ver si habían diferencias, si realmente a lo largo de la pandemia la gente ha sido más consciente de estos temas. Y lo que hemos visto es que en el ahorro no ha variado, es decir, no se ha movido prácticamente, digamos, la opinión de la gente ni los comportamientos de la gente hacia un mayor ahorro finalista para la jubilación. Sí que ha habido una mayor tendencia hacia un comportamiento más favorable a hábitos saludables, es decir, cuidarse, teniendo en cuenta pues, que estamos en un entorno de pandemia, pues la gente es mucho más consciente y obviamente lo que busca es ausencia de enfermedad. Pero, por contra, como ocurre con el tema del ahorro, la aceptación sobre el tema de la muerte no ha variado para nada. Nos comportamos totalmente igual. Entonces, entrando en cada uno de los aspectos, lo que hemos hecho es analizar las actitudes en tema del ahorro. Lo que hemos visto es, por un lado, es que la gente es más consciente de la importancia de ahorrar para el futuro,
de ahorrar con un fin finalista, con este caso de ahorrar para la jubilación. Sin embargo, esto no se ha traducido en un comportamiento. El comportamiento se ha quedado de alguna manera estancado, es decir, no ha habido una evolución desde antes de la pandemia y durante la pandemia. Sí que ha habido un aumento en el ahorro, pero producido básicamente porque la gente no ha consumido, pero no con una opción de pensar en que tengo que ahorrar con un fin finalista porque tengo que preparar mi futuro. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el ámbito de la salud, lo que sí que hemos visto es en la última columna, es las personas que han empezado a cuidarse de manera más sistemática, teniendo en cuenta pues, la situación de COVID, pues han sido más conscientes y han cambiado el comportamiento, ¿vale? Es decir, han visto la necesidad de cuidarse más con un objetivo de pensar más en el futuro, pensar más en el bienestar. Y por último, en cuanto a el final de vida, las actitudes y los comportamientos prácticamente no han variado, antes del COVID y durante el COVID. En el ámbito económico, profundizando más en lo que dice el estudio, lo que hemos visto es que, por ejemplo, el 77% de los encuestados dicen o consideran que es importante ahorrar para la jubilación, ahorrar con un fin finalista, pero solo el 25% lo hace de manera recurrente. Es decir, hay una alta concienciación, sobre todo si miramos atrás en 10 años, algún tipo de estudio similar al que hemos hecho, pues corrobora que ha habido un cambio en las actitudes de la gente respecto al tema del ahorro para la jubilación, y esto ha sido fundamentalmente provocado por el tema de la crisis económica, por el tema de los cambios en las pensiones, en la legislación de las pensiones, etcétera, y obviamente esto hace que la gente sea mucho más consciente de la importancia de ahorrar para la jubilación. Pero esta conciencia, este mayor conocimiento, esta mayor sensibilidad de la gente no se traduce en un cambio realmente de comportamiento, de realmente ahorrar para la jubilación. Por otro lado, el 57% desconfía de lo que va a percibir en el futuro. Es decir, o considera que lo que percibirá en el futuro será insuficiente o incluso que no percibirán nada en cuanto a la pensión pública. Luego, lo que prefieren es que el sistema reconozca pues, que cada contribuyente cotiza para su pensión futura. Es decir, prefieren más un sistema de capitalización que un sistema de reparto más solidario como el que hoy existe. Es decir, la gente lo que quiere es cotizar para recibir ella en el futuro, no para sustentar las pensiones de otras personas que están jubiladas en este momento. Y por último, el ahorro, indudablemente en nuestro país es diferente a otros países del entorno, donde hay mucho más extendida la cultura de ahorrar en productos financieros. Aquí se ahorra fundamentalmente en la compra de pisos y en el inmobiliario, pero en cuanto hace referencia al tema de ahorro en productos financieros, la mayoría, el 43%, habla de los planes de pensiones. Obviamente esto ocurre porque al final es el producto que las entidades financieras ofrecen y es la única, alguna alternativa de las pocas que hay en el mercado para poder ahorrar, ¿no? En el ámbito de la salud, lo que nos dicen los ciudadanos es que, en primer lugar, lo que más les preocupa es poder asegurar en el futuro los gastos de dependencia en la situación de que puedan sufrir alguna enfermedad crónica cuando se entren en la última etapa de vida. Es decir, el tema de la salud está muy asociado al tema de envejecimiento. En este sentido, los costes de la dependencia es un coste sumergido y que a veces aparece en la última etapa de vida, pues los ciudadanos están preocupados por la posibilidad o la imposibilidad de poder hacer frente a esos gastos, ¿no? Por otro lado,
lo que plantean es la importancia de establecer reformas dentro del sistema de salud público. Reformas que hemos visto pues, que bueno, son necesarias en una situación como la que hemos vivido durante este año, en la pandemia, donde realmente la incidencia de la enfermedad, sobre todo en la primera etapa, ha tenido un gran impacto sobre la población mayor de nuestro país, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es un sistema de salud muy orientado a la atención de agudos y no tanto a las personas con cronicidad o con dependencia. También dan mucha importancia a los ciudadanos a todo lo que es los temas relacionados con la educación para la salud y los temas de la prevención. Es decir, no tanto el curar, sino darle importancia al cuidar. Es decir, y esto es un tema clave, ¿no? Es decir, porque si realmente somos capaces de invertir recursos en temas de prevención y educación para la salud, muy probablemente ganaremos años a la vida con calidad y también liberaremos recursos que podrán servir pues, para hacer frente a otros gastos, como por ejemplo las pensiones, ¿no? En el ámbito de la preparación para el final de vida, los ciudadanos tienen una gran preocupación relacionada con el tema de la protección y la prevención del maltrato. Esta es la principal preocupación. Es decir, y de una manera bastante destacada. Luego veremos esto qué incidencia tiene. Pero es decir, aparece como un primer insight, una primera preocupación, el tema de tenemos que asegurar los derechos, la protección de la persona y la protección de su patrimonio en el final de vida. A partir de aquí, pues también aparecen pues, aspectos relacionados con promover pues, actividades relacionadas con el envejecimiento activo. Es decir, cuando una persona deja el mercado laboral, seguramente le queda un tercio de vida por delante para vivirla con cierta plenitud. Entonces, el fomentar programas y actividades de envejecimiento activo, de vida activa, puede ayudar a que estas personas sigan incluidas dentro de la sociedad, sigan aportando y de alguna manera pues teniendo un bienestar y una calidad de vida importante, ¿no? Muy bien. Fíjense que uno de los aspectos es que consideran que el 74% creen que uno de los principales miedos no es ni la muerte, no es contraer una enfermedad, sino generar una carga para la familia. Entrar en una situación pues, de dependencia, de cronicidad, etcétera, ¿no? Relacionada con lo que decíamos de los aspectos de protección, tanto legal como personal, de las personas, en el estudio también analizábamos el grado de conocimiento y también la utilización de los instrumentos de protección que existen en nuestro país, concretamente el testamento, los documentos de declaración de voluntades anticipadas y los poderes preventivos. El grado de conocimiento del testamento es alto, pero el resto de elementos o instrumentos pues es relativamente bajo, es decir, la gente no conoce que existen instrumentos que pueden ayudar a la persona a decidir hasta el último momento cómo quiere ser cuidada, cómo quiere ser atendida en los centros sanitarios y cómo quiere preparar su final de vida e incluso cómo puede proteger su patrimonio, ¿no? Entonces, aquí hay una importante labor a llevar a cabo desde diferentes ámbitos. Es decir, estos instrumentos existen y hay que ponerlos al alcance de las personas. Y la primera estrategia que hay que hacer es difundir su existencia. Si el conocimiento es bajo, su utilización o otorgamiento indudablemente es muchísimo más baja. Un 60% no tiene otorgado ni testamento, ni documentos de voluntades anticipadas, ni poderes preventivos. Entonces, aquí hay toda una labor importante a llevar a cabo, ¿vale?
Bueno, como tenemos que resumir y ir muy al grano, ahora quiero cerrar con 11 propuestas para vivir más y mejor, que se derivan de lo que ha sido el estudio que hemos llevado a cabo. La primera propuesta es ahorrar cuanto antes, es determinante, en primer lugar, para asegurar una buena calidad de vida en el futuro. Es decir, cuanto antes ahorremos, muchísimo mejor. Menos esfuerzo tendremos que hacer para conseguir un capital que, cuando nos jubilemos, podamos disfrutar de él y complementar nuestra pensión. Para ello es importante que influyamos hábitos, sobre todo en la población más infantil y adolescente, para intentar que los hábitos a favor del ahorro, pues de alguna manera se empiecen a aprender en edades tempranas. Si somos capaces de empezar a ahorrar, aunque no sea con un fin determinado, ese hábito seguramente será mucho más fácil traducirlo en un comportamiento cuando entremos en el mercado laboral, tengamos ingresos y podamos empezar a pensar no solo en que tenemos que comprarnos un coche o irnos de vacaciones o casarnos o comprarnos una casa, sino también pensar en nuestro futuro más lejano, que es, digamos, cuando ya no estemos trabajando. En segundo lugar, hay que empezar a tener una mayor consideración sobre el envejecimiento y tratarlo como una enfermedad. Hasta hace un año, la OMS definió el envejecimiento como una enfermedad. El envejecimiento es como un paraguas que, digamos, incide en un montón de enfermedades crónicas. Entonces, si dedicamos recursos, si dedicamos personas a la investigación, a estudiar el envejecimiento desde el punto de vista no solo sanitario, sino también social y económico, seguramente podremos definir estrategias que puedan mejorar, digamos, la calidad de vida y bienestar de todas las personas que en un futuro, pues dentro de unos años, tendremos más de 65 años. En tercer lugar, difundir el mensaje de que disponer de ahorro para el futuro y tener unos buenos hábitos de salud adecuados aportará más claridad para pensar, reflexionar y afrontar la última etapa de vida. Esta correlación de estos tres ámbitos la hemos podido identificar en el estudio que hemos llevado a cabo. La correlación que hay desde el ámbito económico, en el ámbito de la salud y en el ámbito de estar preparados para el final de vida. En cuarto lugar, promover el uso de instrumentos de protección legal. Ya hemos visto la importancia que puede tener que las personas sean conscientes de la existencia de estos kits preventivos, como el testamento, los poderes preventivos o la declaración de buenas voluntades, de cara a proteger su persona, pero también su patrimonio, y no suponer una carga pues para sus familias. En quinto lugar, promover una educación financiera a nivel social, a nivel empresarial, a nivel educativo y a nivel familiar. Es decir, la importancia de transmitir unos hábitos, sobre todo en la población más joven, para que de alguna manera se incremente esta cultura financiera, esta cultura económica, de la cual, pues bueno, carecemos bastante como sociedad. En sexto lugar, garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, potenciando la transparencia y ajustando las cantidades a percibir, teniendo en cuenta pues la edad de las personas y los riesgos de dependencia que puedan sufrir en la última etapa de vida. Entonces, debemos empezar por ser transparentes. El sistema no lo es. En estos momentos, una persona como yo de 50 años, no sé cuál es la pensión que percibiré cuando me jubile, porque el Estado no me ha informado de ello. Entonces, es importante
que desde la administración pública se sea transparente en este sentido, se informe al ciudadano, porque a través de la información es el primer paso para cambiar actitudes y comportamientos y realmente tener una conciencia más favorable hacia el tema del ahorro para la jubilación. En séptimo lugar, mejorar el asesoramiento al ciudadano por parte de las entidades financieras y de seguros. Ha de haber un cambio también por parte del sector. O sea, hemos de cambiar la orientación a la comercialización de productos de manera indiscriminada a pensar en la importancia de asesorar a las personas en este proceso que es muy difícil y es complejo, que es ahorrar para el futuro. ¿Vale? Ahorrar para el futuro es un tema muy implicante. La gente no sabe cómo hacerlo. Y obviamente las entidades financieras en este sentido tienen un papel determinante a ayudar al ciudadano a poder conseguir este objetivo. Por último, promover una educación para la salud y la vida activa de los ciudadanos, dedicando más recursos a la investigación, reorganizando también el sistema actual público de salud para lograr una mayor eficiencia en el gasto y prestar en cada momento la atención que requiera pues, la persona a lo largo de toda su vida, no solo en la última etapa. Por último, favorecer la inclusión tanto de personas mayores como con discapacidad con un objetivo muy claro, disminuir la brecha entre lo que pueden llegar a contribuir a la sociedad y no pueden hacerlo porque no les dejamos. Y esto es un tema muy importante. Es decir, estamos viviendo, y en el estudio lo hemos constatado, es una sociedad un poco hipócrita. Tenemos una alta valoración hacia nuestras personas mayores y hacia las personas con discapacidad, pero luego lo que estamos viendo es otra situación muy diferente y unos comportamientos tanto en el mercado laboral como en el mercado de productos y de consumo, donde las personas mayores y las personas con discapacidad se les excluye. Por último, fomentar una mayor cultura social sobre la muerte para que se acepte como una parte de la vida y que la buena muerte se puede conseguir facilitando recursos que garanticen un final de vida digno y sin sufrimiento. Es decir, el estudio, las dos oleadas fueron llevadas a cabo sin, digamos, que la ley de eutanasia estuviera aprobada. Pero digamos que lo que hemos identificado a través de los resultados del estudio es que la gente quiere vivir hasta el final, quiere vivir acompañada de su familia y si puede ser en el entorno familiar. Pero para ello hace falta recursos, hace falta especialistas en geriatría, en gerontología, que puedan analizar las problemáticas de la cronicidad desde una perspectiva mucho más amplia. Hemos de tener unos recursos sanitarios que se adecúen no tanto a personas agudas, sino a personas crónicas, y obviamente hay que investigar mucho más sobre el envejecimiento, porque a partir de la investigación seremos capaces de encontrar claves que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y que esta mayor ganancia de vida sea una ganancia realmente de bienestar y de calidad. Y por último, me gustaría cerrar la propuesta número 11 con la importancia de planificar el final de vida, ¿vale? Pero para ello hemos de integrarlo durante toda la vida. No hemos de pensar en el final de vida cuando nos jubilamos. Hemos de pensar antes, desde el ámbito económico, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito también espiritual. Y obviamente eso requiere también una visión más estratégica, más a largo plazo, y requiere también una mayor colaboración público-privada, con un enfoque mucho más centrado en el ciudadano que en estos momentos no tenemos. Y obviamente, si somos capaces de identificar pues, formas de colaboración público-privada que pongan al ciudadano en el centro del envejecimiento,
seguramente que seremos capaces pues, de ser más eficientes y sobre todo asegurar pues, las prestaciones que han de hacer posible pues, esta vida pues, con mayor bienestar y con mayor calidad de vida. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias y bueno, estoy ahí a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Da comienzo la mesa redonda. Presenta don José Manuel González Huesa, director general de Servimedia. Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda. Para continuar este estudio, la presentación que nos acaban de hacer, tengo aquí de manera presencial, que es un lujo, está conmigo Juan Cruz, es un maestro de periodistas, y no lo digo de manera retórica, sino de manera real, y es así. No porque le tenga cariño, que le tengo mucho, sino porque es una realidad. Él fue fundador del País hace ya muchos años, en el año 76, y no solo es periodista, también es escritor, ha escrito bastantes libros, ha coordinado la comunicación de una editorial y tiene una larguísima experiencia en diferentes campos, como digo, del mundo del periodismo, además de tertuliano, de participar en la cadena SER, con comentarios, etcétera. En cuanto escuchen su voz o vean su imagen, seguro que les suena. Juan, buenos días. Muy buenos días, gracias, y comparto lo de periodista. Todo lo demás son exageraciones tuyas. Hombre, también eres autor, también has escrito bastantes libros. Sí. Ahora he escrito uno. ¿Ah, sí? Sí, pero no hago propaganda. Vale, bueno. Juan, ¿qué te ha parecido esta presentación que nos han hecho? Muy estimulante. Muy estimulante. Es curioso, he empezado a hablar y he tomado el Ventolin, que es una característica, pero esto no es signo de vejez, ni de edad. Yo tengo el Ventolin o similares desde que soy un niño, de modo que la palabra crónica me viene por dos lados, ¿no? Enfermo crónico y periodista, que somos autores de crónicas. Me ha parecido espléndido porque me ha reafirmado en la idea de que para preparar el futuro uno tiene que estar con los pies muy en el presente. Y el presente, si se llama salud, es espléndido. Pero si el presente se descuida, el futuro se tambalea. Y yo creo que el cuerpo humano, la relación que tenemos con el cuerpo humano es idéntica a la que un país tiene con la política. Si la política es mala, si la política no es adecuada a la salud de ese país, el futuro es un abismo. De todas las noticias que nos ha dado, porque ha dado muchas noticias, Ismael, la más extraordinaria te afecta a ti. Sí. Sobre todo, porque acabas de tener un nieto. Eso es. Que tendrá 100 años. Lo he apuntado. Esto es un Ya te vi apuntando. Es un símbolo. Mientras que mi nieto, sí, que tiene 10 años. Que tiene 10 años, pues no estoy seguro si llegará a 100 años. Y de lo que más seguro estoy es de que yo no lo veré con 100 años. Pero ayer yo le contaba a mi mujer con respecto a las reacciones que tiene, porque recientemente su equipo, que no es el mío, ha sido eliminado de la Copa de Europa. Sí. Y entonces él ha adoptado una actitud que es totalmente contraria a la que yo tuve en 1960 o por ahí, cuando el Barça fue vencido por el Benfica en el último partido del Campeonato de Europa de entonces.
Yo opté por no salir de casa. Él salió de casa, decidió no hablar del tema y ni siquiera ayer se pronunció acerca de lo que había ocurrido. Yo llegaba de Tenerife y observé que agarró mi ordenador y estuvo buscando en el ordenador delante de mí todas las derrotas que el Barça tuvo a lo largo de su historia. Para vengarse, ¿no? Para vengarse. Me ha gustado muchísimo escuchar con tanto realismo cosas que yo creo que no se plantean en la vida cotidiana. Creo, por ejemplo, que en los medios de comunicación estamos viviendo como si la vida durara el instante en el que estamos, ¿no? Hay muy poca reflexión sobre los dolores de la vida, porque eso no hace público y no genera tampoco debate, ni en las televisiones, ni en los medios tradicionales. Y yo creo que la divulgación de estas noticias que están en este informe podrían dar de sí muchísimas posibilidades de entendimiento de qué es la vida para poderla vivir mejor y qué es la edad. Yo creo que ha habido un desprecio cada vez más acentuado por la acumulación de años. Se estimula que la gente viva más, la sociedad explica que está contenta de que vivan con salud, pero luego hay una actitud de rechazo a los mayores desde que parece que lo son. Yo recuerdo hace muchos años, estaba al frente de Alfaguara, como tú decías, y yo estaba en Sevilla con Pérez Reverte, que por cierto ya es mayor. Sí, ya es mayor también. Pérez Reverte ya es mayor. En ese momento era pura energía, ahora también. Bueno, y entonces yo recibí una llamada telefónica. Yo creo que no estaba haciendo mal trabajo en Alfaguara. Y me llamaban de un headhunter. Y el headhunter quería saber si yo estaría dispuesto a irme a otro grupo editorial. Y claro, a nadie le amarga que te llamen por teléfono con una propuesta, ¿no? Y yo dije, sí, yo puedo hablar con ustedes. Y entonces quedamos. Y antes de colgar, él me dijo, el hombre, dice, una pregunta, ¿qué edad tiene usted? Yo le dije, tengo 49 años. Entonces se hizo un silencio y me dijo, disculpe, pero ya no da, su edad no da el perfil. No da el perfil. Lo único que pude hacer es escribir un artículo en El País que se titulaba 49, donde yo explicaba esa circunstancia. Pero fíjate, Juan, que tú, con la edad que tienes, que bueno, ya eres maduro, por decirlo de alguna manera, y por no revelar la edad. 72. 72, vale. No 27, 72. 72. Sigues escribiendo, sigues trabajando, sigues al pie del cañón, porque además periodista no se deja de ser nunca, ¿no? Pero tú sigues ejerciendo el periodismo y en un medio relevante como es El País, no en cualquier medio. El País, en la cadena SER, en los diferentes sitios donde colaboras. Eso es culpa de mi padre. Sí, ¿por qué? Porque él creía que era inmortal y entonces siempre estaba trabajando y nunca iba al médico. Era una manera suya de evitar las malas noticias. Pero si te digo una cosa, cuando cumplí 63, el director del periódico, que entonces era también Javier Moreno, me sugirió que era mejor que me prejubilara. Y yo fui a prejubilarme a un organismo que está por Recoletos. Y entonces
hice todo el papeleo. El hombre era muy simpático. Y salí de allí caminando. No tomé un taxi ni nada. Y fui hasta mi casa. Caminando muy sosegadamente, ¿no? Y por la tarde fui a trabajar a un sitio que no era el periódico. Y ahí contribuí a crear una editorial nueva que se llama Círculo de Tiza y que acaba de cumplir 7 años. Y ahora cuando estábamos escuchando todas estas noticias de Ismael Vallés, porque me parece que todo era noticia, me fijé en la noticia que tú te fijaste. Claro. Y dije, tengo que llamar al periódico para que hagan algo de esta historia, porque aquí hay varias noticias. Y no solo eso, como yo los sábados hago unas crónicas que se titulan, por cierto, La vida por aquí, dije, tengo que hacer algo sobre lo que está diciendo este hombre. Entonces, claro, es que la cabeza es la que trabaja. El cuerpo ayuda, y es bueno que ayude, pero es bueno que tú sepas que tienes que cuidar la cabeza. Y la cabeza tiene un instrumento que solo se nutre de ilusión y buenos alimentos, naturalmente. Pero si tú tienes ilusión y esa ilusión te hace ser buena persona, o tú la mantienes siendo buena persona, es probable que dures trabajando. Si tú duras trabajando con mala cara, es mejor que lo dejes a los 49. Hay un montón de reflexiones, como dices. Hay una que también me ha llamado la atención, que es un tema que no abordamos, que es el tema social sobre la muerte, que lo menciona, ¿no? No sé tú cómo afrontas este tema, tú personalmente, cómo lo analizas para ti como persona y para tu entorno. Bueno, para mí sigue siendo un tema tabú. Yo nunca vi a una persona muerta de mi familia. Era una decisión, digamos, siempre he querido ver a las personas vivas, ¿no? En los últimos tiempos sí tuve que ver, porque estaba con ellas, las sucesivas muertes de mis hermanas. Es un asunto que requiere una enorme fortaleza, ponerlo en palabras. Es innegable que uno todos los días piensa en las consecuencias de vivir. Pero todos los días no te puedes plantear el futuro de la vida. Porque creo que la vida hay que vivirla conscientes de que eso va a ocurrir, pero sin sentir que ese es el único argumento de la trama, como diría Jaime Gil de Biedma. La trama es ayudar viviendo a los otros. Sería insano que yo, por ejemplo, me refiriera ante mi nieto al porvenir de la vida como algo que yo ya le auguro que tiene un color determinado. Ahora, hay que prepararse para toda contingencia y sobre todo hay que prepararse mentalmente y también físicamente. Uno tiene que cuidar su cuerpo para que lo que digas tú se corresponda con la salud que tienes, de modo que puedas estimular a los otros a vivir una vida mejor desde la situación que esté. Bueno, es un lujo escuchar a Juan como están viendo. Vamos a colaborar ahora, mejor dicho, colaborar no, con las personas que van a intervenir ahora, pero que están de manera virtual. Es que esto no tener presente no me termino de acostumbrar, no tener a la gente presente. Además, Juan tiene que irse como en 15 minutos, porque tiene una cita importante a las 12:30. Así que cuando de trabajo, ¿eh? De trabajo, sí. Cuando quieras, Juan,
nos dejas y si quieres intervenir, intervienes. Voy a saludar a otra amiga, Almudena Castro Girona, que es notaria y directora de la Fundación Aequitas. Buenos días, Almudena. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Manuel. No tenemos la suerte de tenerte aquí. ¿Estás en Barcelona? Estoy en Castellbisbal, a 20 kilómetros de Barcelona, aquí al pie del cañón. En tu notaría. En el despacho, efectivamente, en el despacho. Cuéntame, ¿qué sensación te ha causado este informe al escucharlo? No solo al leerlo, porque vosotros habéis colaborado como Aequitas en su elaboración, pero ¿qué primera sensación te ha causado? Lo primero, permíteme saludaros a todos. El presencial, el no estar allí presencialmente me duele mucho, pero bueno, intentaré transmitiros lo que pueda desde la videoconferencia. Agradecer sobre todo a la Fundación 11 por liderar este proyecto y a todas las demás entidades que hemos colaborado, tanto Laura Alcucha como Edad y Vida, y sobre todo a los autores que son Ismael y Manuel. Me he quedado con unas reflexiones, además va al hilo de lo que decía Juan. Estaba viendo que estamos haciendo un estudio sobre la última etapa de la vida y yo me pregunto, ¿y cuál es esa última etapa de la vida? Porque cualquiera de nosotros nunca sabremos cuándo es nuestra última etapa y hemos de hacer una reflexión individual de decir, bueno, esto no es una cosa que atañe solo a los mayores, es una cosa o es un estudio o es un tema que nos atañe a todos en general, como es lógico, porque desde el punto de vista de la sociedad es algo que tenemos que afrontar, ¿no? También una sociedad que no afronta un hecho que es algo inequívoco para todo ser humano, que es la muerte, y vive de espaldas a la misma, es una sociedad que también puede adolecer de un poco de viciada o de fallecida antes de que acontezca, ¿no? Me ha sorprendido mucho la falta de conocimiento por parte de la sociedad de los instrumentos de prevención. Y es cierto, porque si se hace una reflexión y los notarios, si estamos en contacto con algo, es con personas, trabajamos con personas desde que nacen hasta que fallecen, incluso después, porque trabajamos con los que han quedado después del fallecimiento. Es verdad que todos tenemos miedo a la muerte. Miedo a la muerte y miedo a dejar problemas a los que quedan y a nuestros familiares y a los que queremos después del fallecimiento. Sorprende que el testamento sea muy conocido porque queremos evitar esos problemas a nuestros seres queridos, pero de mi día a día, de atender a las personas, de estar en contacto con ellas, porque es un observatorio de la realidad, las notarías, cuando alguien viene a hacer un testamento y rascas un poquito y les preguntas, ¿y ha pensado usted que a lo mejor no fallece? Porque esto es para dejar las cosas arregladas cuando uno ya no está. ¿Ha pensado usted que puede no fallecer y quedarse en una situación que necesite apoyo o ayuda? Y la verdad es que la reacción es, me encantaría poder hacer algo, pero desconocen la existencia de lo que son las voluntades médicas anticipadas o, por ejemplo, el poder preventivo o la maravilla de instrumentos que nos van a venir con la reforma de Código Civil que está en ciernes, ¿no? Con lo cual, esa labor de prevención, esa labor de divulgación de las posibilidades que nos da el marco, el ordenamiento jurídico, creo que es fundamental. Me he quedado con una palabra que me ha sorprendido de Ismael, que ha dicho somos una sociedad hipócrita. Y luego me ha sorprendido también en relación con las pensiones, que sabiendo que es un estudio que se ha basado en preguntas, en el método Delphi, que si somos el país supuestamente más solidario que hay, porque lo hemos demostrado más en esta época de pandemia, yo creo que en cualquier situación, creo que España es un país eminentemente solidario, me ha sorprendido que prefiramos ahorrar para mi pensión que no para contribuir a que todos podamos tener un nivel de vida adecuado. También habría que hacer una reflexión en esa materia. Y finalmente entiendo que hay que involucrar tanto a los poderes públicos como a los actores jurídicos como a la sociedad, pero es algo que tenemos que involucrar desde ya, desde la educación. Es decir, si yo me quiero preparar para la última etapa de la vida, me tengo que preparar ya. Es muy común que te vengan a hacer preguntas
en relación con la posibilidad de poderes preventivos o de voluntades médicas anticipadas cuando el hecho ya ha acontecido. Es decir, hay un Alzheimer degenerativo, está en fase 3, está en fase 4, y en ese momento ya la labor de prevención es muy complicada. Ya no se puede hacer desde el punto de vista extrajudicial, ¿no? Ya obligatoriamente tiene que irse a otro mecanismo y a otra vía. Sin embargo, esa labor de prevención, el prepararnos hoy, como decía Juan Díez, el futuro se prepara en el... Juan Cruz, perdón, como comentaba Juan Cruz, el futuro se prepara en el presente. Comparto totalmente la última reflexión de decir, no, la trama es ayudar y dar la vida por los demás, pero dentro de esa trama existe un hecho que todos tenemos que saber, que es que al final hay algo que se llama la última etapa de la vida o la muerte. Hay un libro que yo recomiendo de Fabrice Hayac, que es Tenga usted éxito en su muerte. El título sorprende porque todos los libros a día de hoy son Tenga usted éxito en su vida y los 10 consejos para tener éxito en su vida, y este libro es Tenga usted éxito en su muerte, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad desde los poderes públicos, desde el ámbito privado, y esa anécdota que ha contado de los 49 años, me queda un poco cerquita, yo tengo 44, y que me diga a mí alguien que ahora no puedo aportar, ¿no? Entonces me sorprende, y creo que también tenemos que hacer esa reflexión como sociedad en cuanto a la solidaridad de cuando uno no es útil o cuando uno no aporta. ¿Qué significa aportar? Porque una persona mayor no solo es útil, sino que aporta. Esas relaciones intergeneracionales creo que son una base fundamental de cualquier sociedad. Y si no, yo como nieta he aprendido de mis abuelos. Por supuesto que he aprendido de mis padres, pero lo que he aprendido de mis abuelos no me lo han podido enseñar mis padres. Entonces, deberíamos hacer una reflexión sosegada, como sin ningún tipo de análisis político, sino desde el punto de vista de la necesidad de construir una sociedad que verdaderamente cuide a los más vulnerables, donde no están solo las personas con discapacidad, sino también están las personas mayores. Comparto también la reflexión de Juan Cruz de estamos en la cultura de lo inmediato, y es una pena porque debemos de plantar cara a la situación que tenemos a día de hoy. Creo que esta pandemia nos debe ayudar me ha sorprendido que no hayan variado las contestaciones, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la atención al público que llevamos diariamente, sí que ha habido cambio. Ahora estoy recibiendo no solo a las personas que han perdido familiares, sino personas que como consecuencia de la pandemia quieren dejar las cosas arregladas, y sí que se ha incrementado el número de testamentos que se han otorgado, ¿no? Entonces, el estudio creo que lanza un reto que tenemos como sociedad, pero tenemos que asumirlo no diciéndole a papá Estado que lo tiene que hacer, sino diciéndole al Estado que queremos colaborar. Donde no llegue la sociedad, lógicamente tendrá que llegar el Estado. Tenemos que hacer una labor de prevención desde pequeños, desde el origen, como decía Juan, una labor de difusión, y es en lo que hemos estado desde la Fundación Equitas desde el año 1999, difundiendo y promoviendo lo que es el conocimiento de esos elementos o instrumentos preventivos. Tenemos mucho por hacer, pero que exista este estudio nos alienta, y no hay que tener miedo a prepararse a la última etapa de la vida, porque como nunca sabemos cuándo va a ser, hay que vivir con la ilusión de que cada día es nuevo. Y no hay que meter la cabeza, ayer se lo decía a unos señores, no podemos meter la cabeza debajo de la tierra como la avestruz. Hay que tener la entereza suficiente como para poder afrontar la problemática que tiene la sociedad, no solo para mejorarnos a nosotros nuestra vida del día a día, sino para mejorar a la sociedad en general, y sobre todo con especial cuidado y esmero a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, como reflexión final, a Ismael, cuando hablaba de la última etapa de la vida, todos tenemos, queríamos o queremos vivir esa última etapa de la vida junto con nuestros familiares. Nos da miedo el sufrimiento, pero ha hecho una reflexión que todos quieren alargar la vida,
pero lo que nos da miedo es el sufrir, ¿no? Entonces, esa necesidad de dotar de sistema sanitario, de sistema social, de tratamientos paliativos, creo que es algo fundamental. Y la reflexión ya final, y ya te lo prometo, que además tienes el inconveniente de que como no me tienes presente, no me puedes cortar, perdóname, sabes que me enrollo mucho y no hay cosa que más me guste que el ser humano, es... con tanto hablar se me ha ido la última idea. ¿Qué queremos en relación con lo que es las voluntades médicas anticipadas y el poder preventivo y el testamento, que no solo protegen a la persona y al patrimonio, sino que protegen su voluntad, es decir, el reconocimiento a su autonomía de la voluntad? Si hay algo que me enerva en el día a día de mi trabajo, son aquellos que no respetan la voluntad de sus mayores solo por razón de edad. La frase es que mamá ya no sabe lo que dice. ¿Perdone? Si usted está aquí es porque su madre ha estado primero. Entonces, debemos respetar, aunque no coincidan con nuestras creencias y aunque no coincida con nuestra voluntad y aunque no coincida con lo que nosotros pensamos, es importantísimo respetar a la persona, es decir, con independencia de sus circunstancias, ya tenga discapacidad, ya tenga una enfermedad crónica, ya sea mayor, y la sociedad lo que debe hacer es fomentar ese respeto y ese marco donde cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra libertad y nuestra propia personalidad. Ya me callo, José Manuel, porque si no, le quito el tiempo a todos los demás. No, tiempo ninguno. Sí, la conversación es muy interesante y la cuestión es que no tenemos tiempo. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy, todos, mayores, jóvenes y de mediana edad, es que tenemos que ser capaces de gestionar el tiempo. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Porque afortunadamente cada vez vivimos más, ¿no? Bueno, vamos a saludar a la tercera persona que nos acompaña en esta mesa redonda, que es Juan Díaz Nicolás, que es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Camilo José Cela. Sí, claro, por eso quería que estuvieras aquí y que te despidieras. Nada más, disculpa, Díaz Nicolás, me hubiera encantado escucharle. Solo diré una cosa final. Sí. Con respecto a lo que ha dicho Almudena. Millás me contaba siempre un chiste, me lo cuenta todavía, un chiste que es muy ilustrativo al respecto. Eran dos señores muy mayores, uno tenía 90 y ella tenía 93, iban al notario a formalizar su divorcio. El notario hizo todos los trámites y cuando termina de hacer los trámites pregunta: perdonen que me entrometa en sus asuntos, pero ¿por qué han esperado ustedes tanto tiempo? Dice: es que queríamos que los niños estuvieran muertos. un poco especial el chiste. Un poco especial. Gracias, muchas gracias, Juan. Que tenga Nada, que ha irme, sido un placer, como siempre. Vale. Nos seguimos viendo. Bueno, y que gracias. el nieto ese siga por aquí. Gracias, Venga, Juan, chao. gracias. Bueno, has tomado nota, ¿no, Almudena, del chiste? Un Sí, poco sí. especial, ¿eh? Un poquito. Como te digo. Juan Díaz Nicolás, buenos días, bienvenido. Juan, ¿no te oímos? A lo mejor tienes que pulsar ahí el botón de... Es que tenía desconectado el micrófono para que no hubiera ruidos mientras hablabais los demás. Muy bien. Juan, ¿qué te ha parecido? Te voy a hacer la misma pregunta que Almudena. ¿Qué te ha parecido el informe que nos han presentado esta mañana? Bueno, es una aportación muy meritoria. Yo la he leído con detalle y sí, tengo algunas conclusiones y algunas consideraciones. Sí, cuéntame. ¿Cuál sería tu principal...? ¿Cuál sería? ¿Me ibas a preguntar tú? Sí, claro, no te preocupes. Y además quedamos en eso, pero como Almudena se ha alargado más de lo previsto, por eso me queda un poco cortado. Tranquilo. Y no es culpa de Almudena, sino que es culpa mía. Para ti, ¿cuál sería la principal conclusión que sacarías de si te dijera en plan periodista como Juan, ¿cuál sería tu principal titular? A Almudena le diré que yo me enrollo todavía mucho más que ella. Por eso eres muy disciplinado y te lo agradezco. Los que tenemos el vicio de la enseñanza, pues nos enrollamos, como dicen los jóvenes, como las persianas. Bueno, he sacado varias conclusiones. Me parece que esos 11 consejos para preparar la muerte, yo creo que se pueden resumir en 2 o a lo mejor en 3, casi como lo de los 10 mandamientos, ¿no?
Uno es cuidar la salud y el otro es cuidar la economía, la personal. Claro. Claro, inmediatamente me viene a la memoria o al presente una pregunta. ¿Cómo van a poder ahorrar los que no tienen trabajo? Es Claro. que los jóvenes, es decir, y eso me lleva a una reflexión un poco más amplia, si me permites, como moderador. Sí. Es que venimos, es decir, la vida no empezó ayer ni empieza hoy. La vida empezó hace muchísimos años. La sociedad española viene de una tradición y ahora estamos en una realidad. Pero hay muchas personas que vienen de haber jugado al mus y ahora les hemos cambiado las cartas y les decimos que el juego es el póker, no el mus. Las cosas cambian. Yo no culpo a nadie, pero es obvio que es muy difícil cambiar de juego y de normas cuando no estabas preparado para ello, ni te han preparado, ni te han preparado. ¿A qué digo yo que venimos de una tradición? Pues la tradición era que la mayor parte de la gente trabajaba durante toda su vida, que iba pagando sus cotizaciones a la Seguridad Social, que le cubrían fundamentalmente dos cosas, el paro y la jubilación. Bueno, si ahora tenemos millones de jóvenes en el paro, ¿cómo van a poder ahorrar pagando cotizaciones a la Seguridad Social? Si no tienen trabajo, no pueden pagar cotizaciones. Y encima les decimos que ahorren. Me parece un poco hasta macabro, diría yo. Por tanto, hay que empezar a pensar en si ha cambiado el sistema, habrá que cambiar muchas otras cosas. La más importante, en mi opinión, y lo llevo diciendo desde hace muchísimos años, es que antes la jubilación era a los 65 años para casi todas las actividades y profesiones, pero es que la esperanza de vida en los años 60 estaba alrededor de los 60 años. Claro, uno se jubilaba y tenía un margen de unos 4 o 5 años de jubilado. Era una media, o sea, había gente que vivía más y había gente que moría antes de la jubilación. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo podemos seguir hablando en la actualidad de hablar de jubilación a los 65 años cuando la gente vive hasta los 80 y hasta los 90? Y además con capacidad. Los políticos no se han dado cuenta de que ese cambio no es un cambio poco importante, es un cambio enormemente importante. Tener a millones de personas esperando a morirse, vamos a decirlo con claridad, esperando a morirse durante 20 o 25 años, es de una crueldad total. Somos muchos los que llevamos desde hace muchísimo tiempo pidiendo que la jubilación sea voluntaria. Voluntaria, una cosa es la jubilación y otra cosa es el despido. El despido está perfectamente regulado en la legislación laboral y si no está perfectamente regulado, que se regule mejor. Pues claro, es decir, si una persona está mental y físicamente capacitada para seguir trabajando, ¿por qué tiene que jubilarse al llegar a una edad? La edad, y se ha dicho por gente mucho mejor preparada que yo, no es una fecha de caducidad como la de los yogures. Hay gente que a lo mejor por su trabajo debería jubilarse a los 40 o a los 50 años. Y hay gente que no tiene por qué jubilarse a los 90 años si sigue haciendo lo que ha hecho toda su vida. Cuando en los años 60 se empezó a hablar de la tercera edad, afortunadamente un término que ha dejado ya de utilizarse,
se ha impuesto el de los mayores como contraste con los jóvenes o los adultos. No hay tercera edad, hay tercera, cuarta o quinta para algunas personas. Pero cuando se empezó a hablar de los centros para la tercera edad, yo decía, pero vamos a ver, un señor que se ha pasado toda la vida, pues no sé, como director de orquesta, ponerle ahora que haga jueguecitos con manualidades. Pero bueno, ¿y por qué creemos que esa persona se va a sentir muy feliz pasando el tiempo haciendo manualidades? Dejémosle que haga lo que él quiera, o ella, puesto que hay que utilizar el lenguaje inclusivo. No, es decir, dejemos a las personas que sean ellos. Pero si una empresa o el Estado, es decir, las administraciones públicas, consideran que una persona ya no les sirve, muy bien, que le despidan y que afronten lo que significa el despido. Pero si la persona quiere jubilarse, pues entonces que cobre una pensión con arreglo a lo que ha contribuido para su jubilación. Pero yo creo que tenemos que empezar a hablar, alguien lo ha dicho, hay que hablar con naturalidad y hablar llamando al pan pan y al vino vino. Es que los fondos eran para pensiones, todos los gobiernos de cualquier color, no voy a señalar a ninguno en particular, que nadie se asuste, todos los gobiernos han estado utilizando esos fondos que en los tiempos de abundancia crecieron extraordinariamente, los han utilizado para pagar muchas otras cosas que se deberían haber pagado a través de impuestos. Pero nos hemos encontrado con que primero ha bajado enormemente el número de cotizantes por el paro y encima les vamos a decir a los jóvenes que ahorren. ¿Cómo van a ahorrar si no pueden ni siquiera mantenerse en la actualidad? Somos el país con la edad más tardía de emancipación de los jóvenes. Somos el país no solamente con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, creo que salvo, no sé si hay algún país como posiblemente Grecia, no lo puedo ahora decir con exactitud, pero si no somos el último, o sea, el de más paro, somos el segundo de más paro global y el primero de más paro juvenil. Esa es la cuestión. Es decir, hemos cambiado totalmente el entorno y, por tanto, pues claro que hay problemas de preparación. Yo me pregunto cuál es el futuro de la jubilación de mis nietos, de esos que puedan llegar a los 100 años. No lo sé, pero espero que el mundo cambie lo suficiente como para que puedan seguir vivos hasta los 100 años, vivos y con calidad de vida. En algún país de Europa, bueno, empezó siendo el Reino Unido y ahora ha sido recientemente Japón, ha creado un ministerio que se llama de la soledad, sí, que también tiene que ver con, sobre todo con los mayores, ¿no? Y con la situación que viven muchos mayores que están abandonados. No sé si tanto tú como Almudena, Juan Díez, Nicolás y Almudena Castro, veis la creación, digamos, por darle valor a lo que estamos hablando hoy aquí esta mañana, ¿no? Tener en cuenta un poco el valor de los mayores y que a veces como que están deslavazados en diferentes ministerios y a lo mejor no consiguen tener ese protagonismo que deberían tener. ¿Qué opinas, Juan? Yo ya sabes muy bien que hice para la Fundación ONCE y la Fundación AXA un estudio sobre la soledad. En el tema de los mayores hay una gran abundancia de estudios que se llevan haciendo desde los años 80. Es decir, el envejecimiento de la población no es una novedad. Eso ya venía. Lo que es una novedad es cómo afrontar el envejecimiento y sobre todo por el tema
de las pensiones y de la jubilación. El tema de la soledad sí es un tema nuevo, o era un tema nuevo, ahora ya mucho menos. Y el hacer un ministerio sobre la soledad, bueno, yo estoy muy interesado en ver qué es lo que hace ese ministerio. Porque la soledad es un sentimiento. Para algunos puede convertirse a lo mejor en algo crónico, pero para mucha gente el sentimiento, y el estudio que hicimos lo demostraba, es un sentimiento que puede ser perfectamente temporal. Es decir, uno puede sentirse muy solo durante unos días y luego cambian algunas circunstancias de su vida y ya no se siente solo. Es distinto que tener cáncer. Cuando uno tiene cáncer es difícil que después de 3 días ya no lo tenga. Con un poco de suerte a lo mejor un tratamiento puede aliviar o puede eliminar. Hoy en día cada vez es más fácil, hay más posibilidades de curar ciertos tipos de cáncer. Yo quiero ver cómo se puede afrontar, salvo por todas las políticas que aquí en España ya se están haciendo sin ningún ministerio, de voluntariado, de acompañar a las personas que se sienten solas, pero la soledad no es un problema solamente de personas mayores. La soledad, hoy en día, los jóvenes, la soledad durante décadas, durante siglos, las mujeres. La soledad la sienten muchas veces las personas con grandes responsabilidades en las empresas y en los gobiernos. Claro que se siente uno muy solo muchas veces a la hora de tomar decisiones realmente importantes. Es decir, hay muchas formas de soledad. Pero como estamos hablando de los mayores y de la muerte, sí me gustaría decir, primero, me ha gustado algo que ha dicho Juan Cruz sobre el tema y que está en el estudio, la cultura de la muerte. Es que volvemos a lo mismo. En los años 50, en los años 40, que obviamente pues la mayoría de los que me oyen no los han conocido, pero yo sí, la muerte estaba presente, es decir, siempre había alguien de luto en la familia, siempre había alguien con el brazalete en la manga de la chaqueta, siempre había corbatas negras, luto. Las mujeres tenían luto, medio luto, alivio de luto, todo eso ha desaparecido de nuestro lenguaje. Había una mayor presencia de la muerte en la vida de las personas. Vino el desarrollo y eso desapareció. Y hoy en día ha desaparecido del lenguaje. La palabra muerte, muerto, parece que hay cierto tabú de que no se debe decir. Y se ha utilizado y se utiliza, y algunas veces teniendo que hacer auténticos esfuerzos con la palabra fallecido, fallecimiento. Para muchos españoles la palabra fallecido se refería a alguien que fallecía de un cólico miserere o de alguna enfermedad de anemia o de cualquier cosa de esas. Cuando a uno le pegan 2 tiros en la cabeza no fallece, le han asesinado. O si tiene un accidente de coche, ha muerto en un accidente, no ha fallecido. La palabra fallecido tenía más que ver con la muerte más o menos lenta en la cama, rodeado de la familia. Es como se fallecía. Las otras cosas siempre han sido muerte. Un asesinato no es un fallecimiento, es una muerte y es un asesinato. Y un accidente de automóvil o de moto, pues es una muerte por accidente, porque es violenta incluso. Pero hay muchísimas cosas que están vinculadas al estudio este, a mí me han sugerido muchísimo. He echado de menos, si acaso, si le puedo decir a Ismael y a Manuel, porque ellos hablan de que han utilizado varias fuentes en su metodología y una de ellas es las fuentes secundarias. Aparte de las citas repetidas al principio a informes de Naciones Unidas, que están muy bien hechas, yo creo que es concretamente en España hay una bibliografía sobre los mayores tremenda desde los años 80. Pero
insisto, eso es una cuestión casi pues como de la guinda de la tarta. El estudio me parece muy bien y en las preguntas he echado de menos, si acaso, el preguntar sobre la jubilación voluntaria. Está en la mente de muchísimos españoles. Es decir, si como uno puede vivir ahora hasta los 80 o los 90 años, se dejara que la gente que puede seguir trabajando, primero, no serían una carga para los demás. Pero es que hay que tener en cuenta que tenemos nuestra cultura y nuestra tradición. Los americanos, o muchos europeos, desde siempre saben que tienen que ahorrar para su jubilación. El español siempre ha creído que eso venía por el estado de bienestar, porque pagando sus cotizaciones a la seguridad social, lo que, claro, el que pagaba no pensaba es que luego ese dinero se iba a utilizar para otras cosas. Para otros pagos que pueden ser muy justos y muy convenientes y muy necesarios, pero que han vaciado las arcas de los pensionistas cuando debían haber sido atendidas posiblemente por impuestos, por otros impuestos. Pero ya digo que son cuestiones que son discutibles, por lo menos discutibles. Muy bien, muchas gracias, Juan. Ya tenemos que terminar, se nos viene el tiempo encima. Almudena, una última reflexión sobre lo que preguntaba a Dien Nicolás sobre ese ministerio de la soledad. Yo no sé si... A ver, la soledad es uno de los grandes miedos que tiene todo ser humano. No sé si le daría a la entidad de ministerio, porque también hay que ver el contenido que debería de tener y en qué te van a trabajar, y sobre todo no afecta, lo ha dicho bien Juan Díez, no afecta solo a las personas mayores, nos afecta a todos, pero sí es una realidad que, dado el cambio demográfico, dado el cambio de las familias, dado el cambio que experimenta nuestra sociedad, las familias cada vez son más pequeñas y puede darse lugar a que esa soledad sea más acuciante. Y es verdad que uno puede vivir solo y no sentirse solo, y vivir en compañía y sentirse más solo que la una, ¿no? Entonces, no sé si lo haría como entidad ministerial, pero sí haría una reflexión de todas estas cuestiones que afectan a la persona en sí, sí se deberían de tratar de forma transversal. Y transversales no solo desde el punto de vista de la salud. Me llamó la atención del estudio de Ismael el tratar al envejecimiento como una enfermedad. Claro, automáticamente se me dispararon las alertas porque es un término peyorativo que socialmente va a ser rechazado. Entonces, si además del San Benito de, perdónenme, viejo, le ponemos el San Benito de enfermo, estamos haciendo un pan con unas tortas. Entiendo que lo que se quiere decir es, desde el punto de vista de las atenciones sociales o de las atenciones públicas o privadas, que se trate de forma transversal. No sé si haría la entidad de darle un ministerio, por concretar tu pregunta, José Manuel, sí demuestra un gran respeto de Japón a sus mayores, que solo tienen en el ámbito cultural suyo, de eso sí que deberíamos de aprender, pero sí haría una reflexión de, no sé, tratar todos estos temas de la enfermedad, el fallecimiento, la soledad, el sufrimiento desde el punto de vista transversal y, sobre todo, sentarnos a la mesa todas las personas de cualquier color, de cualquier signo, partidos políticos, cualquier entidad pública, privada y de forma intergeneracional para abordar un tema que tenemos encima de la mesa ya. Y si no lo queremos ver, pues es algo que, bueno, metemos la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Y Juan sí se preguntó sobre la jubilación. Yo, de hecho, creo que es un derecho, pero no una obligación, desde mi punto de vista. Es un derecho el jubilarse, no una obligación. Mi padre trabajó hasta el último día de su vida. Y de hecho decía, Dios trabaja todos los días, con lo cual yo me voy a trabajar, y le dio la vida, ¿no? Porque también es una forma de sentirse ese útil y ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo sí comprendo y comparto que es un derecho de la persona el jubilarse o no, pero no una obligación que le puedan imponer. Pero ahí también hay que tratar la posibilidad de dar salida y dar más trabajo a las personas jóvenes. Es algo que es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, y también depende de la profesión,
No es lo mismo una profesión que exija un gran esfuerzo físico, que necesita jubilarse pronto, que a lo mejor una profesión que no requiere ese esfuerzo físico. Entonces, concreto, José Manuel no haría, no sé si haría un ministerio, pero sí haría de la soledad, no lo haría, porque es un aspecto, es un sentimiento, es verdad, pero sí haría algo reflexionando en relación con lo que es la persona y las diferentes problemáticas en las diferentes etapas de la vida, la persona y la familia. No lo sé si te he concretado poco o mucho, pero lo he intentado. Está bien, muchas gracias, Almudena. Nos veremos en otra ocasión próximamente, seguro. Espero que presencialmente. Seguro. Eso tenemos que hacerlo y tenemos un tema ahí pendiente para ver si podemos organizar algo. Juan Díaz, Nicolás, muchísimas gracias por estar también con nosotros de manera también virtual. Espero que el próximo día también sea presencial. Gracias a Juan Cruz, que se ha ido a la presentación del estudio. Y voy a terminar con unos comentarios, porque más que preguntas ha habido comentarios del público. Asunción nos pregunta si va a publicar la grabación de hoy. Me imagino que en la página web de la Fundación 11 se subirá un resumen y se subirá una grabación o un resumen de la grabación de hoy. Bernardo dice que es una presentación que le ha parecido muy liberal, tal tipo sálvese quien pueda. Juan Alberto nos pregunta si es un trabajo homogéneo en toda España o hay grandes diferencias por zonas. Eso le contestarán los especialistas. Otra persona aquí también dice que le ha parecido muy interesante, pero también le ha parecido liberal, muy liberal, demasiado quizá. Y Antonio dice muchas gracias por el trabajo en la exposición. El gasto en la edad de jubilación tiene que conjugarse lo público y lo privado, porque ambos sistemas son complementarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta participación, por este encuentro, y nada, le citamos en una próxima reunión aquí en Fundación 11. Hasta la próxima.